Todo el mundo hace juicios, pero no todos nos cuestionamos lo que hay detrás de ellos. Siempre que emitimos un juicio, dentro de nosotros hay un posicionamiento filosófico sobre lo que es el pensamiento, qué es la realidad y cómo es que el sujeto que piensa puede acceder a la realidad y decir juicios verdaderos o falsos sobre ella. Dentro de la historia de la filosofía, una de las corrientes más fecundas para empezar a hacernos conscientes de todo lo que implica hacer juicios es sin duda el idealismo alemán. Por este motivo, en este episodio del Beneficio de la Duda, decidimos aprovechar la reciente publicación de la Ibero de Cartas a Mendelssohn, David Hume, Cartas a Fichte, un libro que reúne la correspondencia y algunos escritos del filósofo Friedrich Heinrich Jacobi. Para ayudarnos a navegar el idealismo alemán y particularmente el pensamiento de Jacobi, invitamos hoy a José Luis Villacañas, quien fue precisamente quien tradujo y escribió el prólogo para este reciente libro. Él es catedrático de la Universidad Complutense y es autor de muchísimos libros que son hoy referentes en muchos temas y, por supuesto, referente en la filosofía del idealismo alemán. Con su ayuda podemos empezar a dudar sobre la realidad, sobre el pensamiento y sobre ese curioso yo que duda. José Luis, bienvenido y gracias por estar aquí en el Beneficio de la Duda, es un honor. Es un placer estar con vosotros y compartir este pequeño encuentro, aunque sea virtual, sobre un periodo tan importante como el idealismo alemán, ciertamente. Primero que nada me resalta el hecho de que Jacobi no es un autor particularmente conocido, ¿no? De ahí la importancia de esta publicación, especialmente si lo comparamos con nombres como Goethe, como Hegel o Kant. ¿Nos puedes primero contar un poco de quién fue Jacobi y cuál es su importancia dentro del idealismo alemán? Efectivamente, Jacobi es lo que podríamos llamar un autor de segundo escalón, por Mm, decirlo así. Porque es cierto que no pertenece a esta primera gran división del pensamiento alemán, del pensamiento alemán clásico, pero sin embargo tiene una extraordinaria relevancia porque estuvo en todas las grandes polémicas del idealismo alemán. Eh, como talento estrictamente crítico, como talento polémico, estuvo en condiciones de identificar muy bien el curso por el que había comenzado a caminar la filosofía alemana y plantear problemas extraordinariamente relevantes. Jacobi era un hombre, era un comerciante, había pertenecido con toda claridad al movimiento del Sturm und Drang, había iniciado su línea eh, como autor escribiendo novelas sentimentales, escribiendo novelas novelas filosóficas, ciertamente, ¿no? Como Alville o Voldemar, y pertenece a esta corriente de sentimentalidad muy mm, fuerte que atraviesa la segunda mitad del siglo XVIII y que ciertamente llevaría a las figuras del proto-romanticismo alemán, ¿no? Hablando en términos más concretos, llevaría ese tipo de sentimentalidad que Goethe forja de manera extraordinariamente influyente con las lamentaciones, las penalidades del joven Werther, ¿no? ujú, Ahora, Jacobi, él es consciente de que en su dimensión de hombre no estrictamente académico, de persona que no está relacionada con la vida universitaria, figura, en cierto modo, en un escalón que no puede asumir un protagonismo filosófico muy grande, ¿no? Pero justamente por eso busca el enfrentamiento directo, el choque directo con los grandes de su época. Esto es muy curioso. Su afán de autoafirmación, su afán de darse a conocer es extraordinariamente poderoso.
y sabe que tiene muy pocas oportunidades de irrumpir en la vida pública y decide hacerlo con mucha fuerza. Él ha perseguido con toda claridad la filosofía del Kant precrítico, es uno de sus primeros lectores de los temas kantianos de los años 1760 hasta 1770, y efectivamente es un defensor de esa primera filosofía de Kant, ¿no? Sin embargo, podemos decir, cuando la Ilustración comienza a cristalizar en Alemania, él interviene de un modo muy profundo, muy poderoso, señalando la orientación spinosiana de esa filosofía alemana. Y aquí él en el fondo quiere meter a lo que podríamos llamar todo el nuevo pensamiento alemán. Okay. Quiere meter aquí a Kant, por supuesto, quiere meter aquí a Mendelssohn, quiere meter a Lessing y quiere meter a Herder. Esto es, quiere poner en el mismo saco a lo que podríamos llamar una ilustración senior, una ilustración ya consumada, como es la de Mendelssohn, y al mismo tiempo quiere llamar la atención sobre el hecho de que esa ilustración lleva directamente a la juventud alemana a proponer un espinosismo. Pero lo que en realidad le preocupa a Jacobi es que esta corriente específicamente spinosiana puede significar la eliminación del Dios cristiano. Esto es, puede significar la destrucción de esto que para él es el elemento más importante del ser humano, la creencia, la fe. ¿Por qué? Porque puede llevar adelante toda una filosofía especulativa que esté en condiciones de apropiarse intelectualmente de la divinidad obviamente entendida como naturaleza, ¿no? Y aceptar de este modo el Deus sive natura, la comprensión de que Dios y la naturaleza son exactamente lo mismo del pensamiento espinosista. Esto yo creo que es decisivo y fundamental porque de esta manera Jacobi divide el campo de la filosofía alemana en lo que podemos llamar la mirada progresista, la mirada volcada al futuro, de la mirada que en cierto modo quiere mantenerse firme, sólidamente anclada en el pensamiento luterano, en la tradición luterana, en el carácter fundamental de la relación con Dios, de la relación absoluta con Dios mediante la fe y la creencia, y por lo tanto está en condiciones inicialmente de mantener una actitud anti-ilustrada. La razón no es lo fundamental en el ser humano, sino justamente aquello que organiza la existencia del hombre. Y en este sentido es muy importante para ver cómo Jacobi está en el origen de esa renovación del pensamiento cristiano que va a llevarnos directamente a Kierkegaard y que, por supuesto, va a ser decisiva para la filosofía de la existencia, para el existencialismo posterior. Y por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de cómo algo que ejerce, por decirlo así, a la contra de la Ilustración, está sembrando todas las semillas de lo que será el pensamiento estrictamente contemporáneo que brota todo él del existencialismo de Kierkegaard, ¿no? De ahí la importancia de Jacobi. Muy interesante, un filósofo del siglo XVIII que también era novelista, ¿no? Es raro eso. Bueno, tiene que pensar por ejemplo, en Diderot, por ejemplo, ¿no? También en algunos otros que escriben como Wieland, que escriben novelas filosóficas, ¿no? Wieland escribe una novela filosófica muy importante en esta época, va a ser El Titán, y desde este punto de vista va a estar en el origen de luego lo que va a ser el romanticismo, ¿no? De proyectar la filosofía sobre la literatura
con Herderlin, Claro. imagínese, ¿no? Con Herderlin, con el propio Schlegel y con el propio Novalis, ¿no? O Ujú. sea que desde ese punto de vista es muy innovador. Y más, para hablar de la publicación, ¿por qué decidiste reunir estos textos, en particular de Jacobi? ¿Hay algo que los una? ¿Cuál es su importancia para entender el pensamiento de Jacobi, estas cartas? Como para hablar un poco de la estructura del libro. El libro incorpora el libro incorpora tres escritos, tres obras de Jacobi. La primera es sobre la doctrina de Spinoza, cartas a Mendelssohn, y está íntimamente organizada. También tiene un elemento literario importante, porque está organizada sobre una visita que hace Jacobi a Lessing, ¿no? Ujú, Lessing era el gran hombre, podríamos decir, el gran dramaturgo, el que había escrito y teorizado sobre todos los elementos de la dramaturgia, el que había incorporado a Shakespeare al pensamiento alemán. Esto va a ser decisivo para Goethe, ¿no? En su momento. Y Lessing estaba, por decirlo así, como el líder de los berlineses, de los ilustrados de la Prusia Oriente, de la Prusia real, ¿no? Mientras que Jacobi, esto es muy importante, es un pensador del Rin, es un pensador renano. Y aquí las dos Alemanias, que ujú. siempre han estado enfrentadas, también aparecen en un diálogo, en una dialéctica muy relevante. Bueno, pues Jacobi va a ver a Lessing y de repente descubre horrorizado que Lessing es un espinosista, ¿no? Y Ujú, entonces Jacobi se ve obligado a identificar la filosofía espinosista como, esto es muy importante, como la vieja actualización del mundo del Talmud. Esto es como la renovación de la vieja metafísica del emanacionismo, de la vieja metafísica que construía el mundo a partir de la propia emanación de la sombra de Dios y por lo tanto iniciaba una filosofía que intentaba hacerse con la esencia de Dios a través de la razón, ¿no? Y por supuesto, esto tenía una consecuencia fundamental que implicaba la cesión de la centralidad del pensamiento cristiano al pensamiento judío. ¿No? Esto me parece que es un elemento muy importante. Y la clave de esta cuestión, por supuesto, era posteriormente la aproximación completamente racionalista a la obra de Cristo. Esto es, el hecho de que Cristo volvía a aparecer como un hombre histórico, pero claro, desde el punto de vista judío no podía aparecer como el Hijo de Dios, ¿no? ujú. Por lo tanto, la filosofía religiosa del luteranismo se hundía. A partir de aquí, Mendelssohn le contestó y en la contestación, eh, por supuesto, las cartas fueron aumentándose y en la contestación, esto es muy importante, se publica la crítica de la razón pura, ¿no? Y de Kant. Y entonces, en una de las contestaciones y de las ampliaciones de las cartas, Jacobi acusa a Kant de ser también espinosista. Esto es, mete a Kant en el saco de los espinosistas. Y esto, por supuesto, a Kant le resulta fascinante, pero al mismo tiempo enojoso, y Kant tiene que responder a Jacobi de un modo muy directo, aunque en realidad casi sin nombrarlo, en un escrito que se llama Cómo orientarse en el pensamiento, ¿no? Que en realidad está hecho contra Jacobi. Bueno, Jacobi pierde, desde ese punto de vista, Jacobi pierde por un momento la centralidad en los años 80, 1780 hacia 1790, pero en un momento determinado él intenta, se hace amigo de Hamann, de otro filósofo Ujú.
que estaba en Königsberg con Kant, que se hace muy crítico de Kant, y a partir de aquí lanzan una ofensiva en la cual, recogiendo algún principio de Kant, organizan la centralidad de Hume para el pensamiento contemporáneo, para el pensamiento de la época. Y esto es lo que acaba escribiendo sobre David Hume acerca de la creencia o sobre la centralidad de la existencia. El hecho que Kant había, es muy relevante porque Jacobi, que conoce al Kant juvenil, le recuerda que esta tesis de Hume fue la propia tesis suya, acerca del primado de la existencia. Esto es, acerca de que la existencia limita completamente la posibilidad de fundamentación. La existencia es una donación, por lo tanto, forma parte del mundo de la gracia, forma parte del límite de la propia razón. La existencia tiene que aceptarla la razón, es previa a la razón, y en este sentido la razón es subsidiaria de algo que la propia razón no puede explicar, ¿no? Que es el hecho de que antes que estemos en condiciones de razonar, tenemos que estar en condiciones de creer. Y la creencia es una relación inmediata con la realidad, ¿no? Esta obra no obtiene una gran repercusión. Sin embargo, la tercera obra, que es de la que por eso creía, ¿no?, que era una forma de cerrar este diálogo que tiene Jacobi con Lessing, con Mendelssohn, con Kant, cerrarla con esta tercera, que en el fondo es la carta a Fichte. Esta carta a Fichte, naturalmente, es más tardía. Creo recordar que era de 1797 aproximadamente, y es la manera en que se recompone el campo filosófico alemán alrededor de la crítica Fichte. Y Jacobi lo ve muy bien, ve hasta qué punto Fichte se ha convertido en el defensor radical de la Revolución Francesa, ha defendido el derecho a la revolución, ha escrito de manera muy dura contra la revelación, ha hecho una obra directamente que se llama La crítica de toda revelación, y se ha posicionado en lo que podríamos llamar la radicalidad más kantiana. Se ha posicionado en esta dimensión absoluta del yo, que por supuesto adquiere el carácter de fundamento de toda la filosofía. Y entonces Jacobi identifica, por supuesto, en este yo absoluto fisteano, identifica un sustitutivo de la divinidad. Y por lo tanto identifica la nueva filosofía como la voluntad específica de convertir a la divinidad en la propia expresión de la racionalidad. Y por lo tanto escribe contra Fichte, mostrando de manera inmediata que esa filosofía, de nuevo, lleva al más radical ateísmo, a un ateísmo que anticipa la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, y que pone en su lugar el yo del ser humano, elevado a su carácter absoluto. Y esto provoca la gran polémica que orienta toda la filosofía del idealismo alemán, que es la polémica del ateísmo. Esto es, hasta qué punto la filosofía, llevada a sus últimas consecuencias, obliga inevitablemente a posiciones ateas y obliga, desde ese punto de vista, a considerar al ser humano como lo único absoluto de lo que podemos partir. Por supuesto, el efecto fundamental de esta polémica sobre el ateísmo, que viene sobre la polémica
que se lanza contra Fichte por ser el gran defensor de la Revolución Francesa y por lo tanto que viene asociado el ateísmo con las posiciones políticas más revolucionarias, el efecto fundamental de esta acusación es que obliga a toda la filosofía a mostrar que es compatible con la religión y que es compatible con un sentido de la divinidad. Y esto es lo que lleva en un momento determinado a Fichte a escribir el libro, el tratado sobre el gobierno divino del mundo, y es lo que lleva a los jóvenes idealistas como Hegel, como Schelling, como Hölderlin, naturalmente a mostrar que en el fondo de su filosofía se puede derivar la genuina religiosidad. El propio Kant estará en condiciones de mostrar que la filosofía kantiana no es incompatible con el sentido de la religión en el mal radical, esto es, en las lecciones sobre la religión dentro de los límites de la mera razón. Y todo esto lleva de manera muy clara hacia esta comprensión de que el idealismo lo que realmente va a hacer es proponer un concepto racional de Dios capaz de fundamentar la religión entre los seres humanos. Ya, fascinante. Y sí hay que mencionar que, claro, el libro propone una lectura, ¿no? Una conversación con su prólogo y luego con la elección de ciertas cartas en cierto acomodo. O sea, queremos decir que Jacobi no la publicó así, ¿no? No se hizo así. Entonces, en ese sentido, el libro es una propuesta de conversación o de discusión de la época. Y sí, al leer su prólogo de este libro, Cartas a Mendelssohn, así lo pueden encontrar, em, Jacobi se me figuró como una persona filosóficamente conflictiva, ¿no? Como dice, incluso mencionas lo apto que es utilizar metáforas bélicas al hablar de su forma de pensar. O sea, había una batalla, digamos, en la época. Sí, sí. Em, ¿Y qué del pensamiento de Jacobi lo hizo entrar en conflicto con otros pensadores como Goethe, Lessing y Fichte? Digo, de Fichte ya hablo Sí, ahora, pero con Goethe y Lessing, por ejemplo. sí, claro, porque son los espinosistas. Ujú. Esto forma parte de su primera polémica. Ser espinosista significaba fundamentalmente, eh, como he dicho antes, que la noción de divinidad en el fondo estaba completamente identificada con la noción de naturaleza. Claramente, esto significa una noción de naturaleza que, como decía Spinoza, hay que entenderla como natura naturans. Esto es, no natura naturata, no las cosas que ya están hechas, sino la fuente de la que emana todo lo que existe. Ahora, el problema real del espinosismo consistía en que nos dotaba, en tanto que modos finitos, nos dotaba a los seres humanos, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma, esto es, tanto en el modo del pensamiento, tanto en el atributo pensamiento, alma, como en el atributo extensión, cuerpo, nos dotaba de una conexión potencialmente infinita. Y creo que esto es la clave de una nueva época, porque todo el luteranismo, todo aquel mundo que partía de la primacía de la gracia, en realidad partía de la idea de que el ser humano estaba corrupto, de Mm. que el ser humano formaba parte del mundo de pecado y que desde cierto punto de vista la experiencia de Lutero era esta, ¿no? El hombre no quiere que exista Dios. Es más, el hombre quiere ser Dios. Y por lo tanto, este sentido de la corrupción luterana se perdía completamente con el espinosismo. El espinosismo nos hablaba de un ser humano que estaba directamente relacionado con la natura naturans y que estaba dotado de un conatus Ujú. que podía desplegarse permanentemente, crecer permanentemente,
sin necesidad de recurrir a nada trascendente, sino desde su propia inmanencia, desde su propia interioridad. Por supuesto, esto llevaba consigo una autoconfianza en el ser humano que ya no se mostraba completamente hundido en el pecado y solo salvado si emergía la gracia, sino que por su propia naturaleza estaba en condiciones de proponer una creatividad continua. Y creo que esta es la clave que asume la juventud alemana en este momento. Por eso yo hablo en el prólogo, ¿no?, de lo que significó para todo este momento histórico la gran poesía goetheana que escribe Goethe sobre Prometeo, ¿no? Ujú, El ser humano se ve ahora como Prometeo, ujú, se ve como alguien que se rebela contra el Dios cristiano, contra el Dios del pecado y que reclama para sí la capacidad divina de crear también. Y esto, por supuesto, significa toda una teoría de la creación, de la creatividad humana, toda una teoría de la literatura y toda una teoría de la autoría humana como aquella dimensión por la que el ser humano se puede salvar a sí mismo, ¿no? Desde este punto de vista, claro, Goethe va a ser visto como una irrupción del paganismo, va a ser visto como una renovación del espíritu de la naturaleza de los griegos y va a ser visto como esta alabanza general de la existencia humana que ya no se ve atravesada por el pecado, ¿no? Y creo que esta fue podemos decirlo así, la batalla contra la que el conservadurismo luterano de Jacobi lucha de manera ferviente. Ahora, tenemos que recordar, ¿no?, que el Hegel maduro, el Hegel de los años 20, el Hegel que, por supuesto, ya es el juez de la filosofía alemana, ya se ha instalado en Berlín, es el juez que acabará haciendo un gran homenaje a a los grandes conservadores, a los grandes hombres como Hamann y como Jacobi. Y podemos decir que la más importante de las reseñas críticas de Hegel, una se la dedica a Hamann y otra se la dedica a Jacobi, y se la dedica a Hamann y a Jacobi en la medida en que Hegel considera, de nuevo, desde el punto de vista luterano, que la modernidad irrumpe justamente con lo que Jacobi llamaba la creencia, esto es, con lo que llamaba la afirmación del espíritu consciente de sí mismo, plenamente capaz de relacionarse con lo real mediante la creencia y la fe. ujú. Y en este sentido podemos decir que mientras que en los años 20 y Jacobi, bueno, es verdad que luego marcha a presidir la Academia de las Ciencias de Baviera, en el escenario de la restauración monárquica post-napoleónica, Jacobi, con todo el conservadurismo que había tenido en los años 80 del siglo pasado, se convierte en el líder prácticamente de toda la intelectualidad alemana, en la medida en que vienen vientos muy conservadores y ven en él una seguridad de afirmación de las tradiciones alemanas. Mm, ujú. Bueno, y me gustaría agregar una pregunta sobre la pertinencia de publicar este libro en español ahora. Digamos que esta es una discusión. Realmente en contexto no hay muchos libros de Jacobi, ¿no? En español. Y la pertinencia de publicarlo ahora, de publicarlo así, de publicarlo acá en México, en español, etcétera. Cuál sería su recepción del libro ahora? En realidad el libro se publica en la Ibero por la gentileza de Carlos Mendiola, ¿no?, y del Instituto de Filosofía de Castro,
del el profesor Castro, Merrimer y los colegas del Instituto de Filosofía. Yo estuve celebrando los 80 años del Instituto de Filosofía y de la Universidad Iberoamericana y empezamos a dialogar acerca bueno, de por dónde estaba, qué estaba haciendo, de la orientación en la que estaba. Y al final les dije que tenía esta traducción y muy amablemente me la publicaron, ¿no? Pero en realidad mi estudio de Jacobi viene de muy lejos porque yo en el año 89 publiqué un libro dedicado al estudio de la obra de Jacobi que tenía que ver con existencia, cristianismo, nihilismo, Mm, ¿no? ujú. Donde, claro, toda la argumentación de Jacobi residía en que en la medida en que el ser humano perdiera la conexión con un sentido profundo de la realidad, el nihilismo estaba asegurado, Ya. ¿no? Y en este sentido yo mostraba en la obra de Jacobi la genealogía de la problemática del nihilismo contemporáneo, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, Jacobi es interesante todavía hoy y creo que este podría ser el modo de recibirlo en la actualidad, en la medida en que siempre fue, con toda claridad, siempre fue un pensador que intentó por todos los medios ponerle límites a la comprensión de la filosofía como especulación. Desde este punto de vista, siempre condicionó el pensamiento por las realidades existenciales, Mm, ¿no? Y creo que esta premisa sigue siendo válida en la medida en que el pensamiento no puede ser una actividad autofundamentada, ujú. ¿no? Yo creo que el intento de la construcción de un pensamiento absoluto en la que el propio pensamiento se autofundamenta y fundamenta todo un sistema, toda una comprensión del mundo, creo que es una forma de filosofía que lleva consigo, desde el punto de vista crítico, a descarríos. Y creo que Jacobi es un defensor poderoso de la finitud del pensamiento, del hecho de que el pensamiento tiene que partir de premisas que son existenciales y que desde este punto de vista creo que no puede aspirar a una fundamentación absoluta. Curiosamente, podríamos decir, ¿no?, que lo que se jugaba en la batalla de Jacobi con el idealismo alemán que iba a venir, lo más relevante que se jugaba era abandonar una filosofía como pretensión de fundamentación absoluta en favor de una filosofía como capacidad de orientación Mm, en la ujú. existencia. Y creo que desde este punto de vista, Kant siempre me parece, ¿no?, que es el pensador, no por ser el pensador del centrista, el pensador que mira toda la jugada, sino me parece que es el pensador que da la palabra a la filosofía posterior, justo comentando con Jacobi, respondiendo a Jacobi que efectivamente él jamás fue un pensador especulativo, sino que fue un pensador que entendía la filosofía como orientación de la existencia y que por lo tanto no podía en modo alguno romper la conexión que había entre filosofía y sabiduría, entre filosofía y la manera de vivir, la manera adecuada de vivir, ¿no? Y creo que en este momento Kant y Jacobi estaban del mismo lado, ¿no? Y esto se muestra muy bien cuando Kant, en 1799, después de que Jacobi escriba la carta a Fichte, Kant escribe una carta a Fichte
donde efectivamente le dice que su filosofía no es la fisteana y recuerda aquello que Dios me libre de mis amigos, que ya me libro yo de mis enemigos, ¿no? Ujú. Que desde este punto de vista creo que la figura de Jacobi es muy poliédrica, es una figura muy ambivalente, es una figura que en su juventud ciertamente, que siempre es muy polémica, batalladora, conservadora, ciertamente, pero que desde cierto punto de vista tiene una noción de pensamiento que me parece todavía salvable. Pues José Luis, te agradezco mucho tu tiempo para esta conversación, pero también esta traducción, esta propuesta de libro que permite poner en circulación y en discusión, digamos, este momento que fue como el caldo de cultivo del idealismo alemán y el pensamiento de Jacobi, digamos, en un contexto hispánico, ¿no? Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. El guión es de Rodrigo Alemán. Mi nombre es Sandra Loyola.